Bienvenidos a Vida Saludable, el espacio donde ustedes y yo aprendemos juntos. Soy Paula Valdés y el tema de hoy tiene que ver con ponernos en los zapatos del otro. ¿Te suena? Así es, se trata de la empatía. Pero no solo significa ponernos en el lugar de los otros, es algo que va más allá, pues aplicarla genera beneficios en nuestra vida y en nuestra salud física y emocional. La empatía es una habilidad humana que tenemos que desarrollar si la queremos usar. ¿Cómo? Más tarde lo descubriremos cuando esté con nosotros Daniela Labra, directora de la organización Atentamente, para platicar sobre el tema. ¡Comenzamos! Viene del término griego empatheia, que quiere decir sentir por dentro. Howard Warner, psicólogo y profesor de la Universidad de Harvard, también la llamó inteligencia interpersonal y se refiere a la habilidad cognitiva y emocional de una persona para comprender el universo emocional de otra. El psicólogo estadounidense Daniel Goleman fue más allá y la definió como la habilidad para comprender las emociones de otras personas y tomarlas en cuenta a la hora de actuar. Esto significa no solo ponernos en los zapatos del otro para entenderlo, sino para respetar sus necesidades al momento de plantear nuestras propias acciones. Sin esta capacidad, dice Goleman, no seríamos conscientes de las necesidades de los otros y podríamos dañarlos con mayor facilidad. Las neurociencias, por su parte, reconocen tres tipos de empatías. 1. La empatía cognitiva, que significa comprender lo que el otro piensa, tener la capacidad de ver desde su perspectiva y entender su forma de ubicarse ante determinada circunstancia. 2. La empatía emocional, que es la capacidad de sentir lo que el otro está sintiendo. Esta dimensión nos conecta de manera un poco más profunda con los otros. Y 3. La preocupación empática. Esta es una forma activa y significa sentir empatía y tomar acción para aliviar el sufrimiento del otro. La preocupación empática está relacionada directamente con la compasión. En el mundo de hoy hay una diversidad de vivencias y de pensamientos. Hay que tener presente que nuestra experiencia personal no necesariamente es la colectiva. Aprendamos a ponernos en los zapatos del otro, para que el otro esté dispuesto a ponerse en los nuestros. La empatía es necesaria para convivir y solucionar conflictos de forma pacífica. Gandhi decía que las 3/4 partes de las miserias y malos entendidos en el mundo terminarían si las personas se pusieran en los zapatos de sus adversarios y entendieran sus puntos de vista. La empatía está muy relacionada también con la colaboración organizada, la acción por el otro. En casos de desastres como los sismos de septiembre de 1985 y de 2017, la solidaridad espontánea que vimos brotó desde la empatía por parte de cientos de voluntarios que buscaban rescatar vidas. Pero si la cosa es ponernos en los zapatos de los demás, también lo podemos hacer cuando nuestros amigos tienen logros o cuando reciben buenas noticias. Las situaciones de alegría también son momentos donde surge la empatía. ¿Qué piensan los jóvenes de este tema? Vamos a conocer sus opiniones. Ponerte en el lugar de otro, si vas a hacer algo, qué daño le vas a hacer, le va a afectar, en cómo le va a afectar, es saber qué es lo que siente el otro y pues, no tratar de lastimarlo. Es entender las emociones de otra persona y ponerte en el lugar de otra persona y poder sentirte reflejado en ciertas cosas. Para mí es empatar con otra persona y es imposible entrar en su cabeza, pero a través de una sensibilidad podemos llegar a sentir lo que tal vez la otra persona esté sintiendo o acercarnos de cierta manera. Los beneficios de la empatía en nuestra vida son muchos. Nos ayuda a tener nuevos puntos de vista, fomenta la comunicación asertiva, mejora nuestras relaciones interpersonales, nos eleva el autoestima, ayuda a la resolución de conflictos, nos da libertad de ser quienes somos, pues al permitir que los otros conozcan nuestras emociones aflictivas, nos mostramos de forma transparente. Empatizar con la alegría de los otros es benéfico para la salud. Está comprobado que eleva nuestras defensas, reduce el dolor crónico, favorece la salud cardiovascular y reduce el estrés, la ansiedad
y la posibilidad de sufrir depresión. Y estos son solo algunos de los muchos beneficios de la empatía. ¿Qué les parece? Vamos a ver más opiniones de los jóvenes en TV. La empatía nos sirve para saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal hacer. ¿Por qué no deberíamos realizar cierta acción? ¿Y por qué vamos a perjudicar a alguien más? Más que nada para tener una buena interacción, pero también para conocernos y también saber que todo el rango de emociones, sentimientos, de experiencias que podemos tener y al ser empático con alguien más, podemos experimentar de cierto modo o hasta cierto grado lo que esa persona está pasando. Supongo que para entender a otras personas, ¿no? Porque si no fuéramos empáticos, siento que todos verían absolutamente por su beneficio, que no está mal, pero al fin y al cabo, siento que si la empatía no existiera, la humanidad no podría funcionar, porque si te lo pones a pensar, voy en el fondo, como que todos los trabajos o todo lo que haces o tú estudias para ofrecer un servicio a tu comunidad, ¿no? Ya estamos con Daniela. Daniela, bienvenida. Hola Pau, muchísimas gracias. Es un gran gusto estar aquí con ustedes de parte mía y también de Atentamente donde yo trabajo. Daniela, me gustaría comenzar por qué es la empatía. ¿Cómo la defines tú? Mira, la empatía es atender completamente a otra persona y bondadosamente tratar de entender qué significa para esa persona una situación o un problema. Y es tratar de entender no solo cómo la otra persona piensa acerca de esa situación o problema, sino cómo se siente. Entonces tiene estos dos aspectos. Hay un aspecto cognitivo de entender qué le pasa al otro y un aspecto sentido o emotivo de entender cómo se siente la otra persona. ¿Y qué emociones positivas genera la empatía? Por ejemplo, cuando tú empatizas con alguien, puedes empatizar con su alegría o puedes empatizar con lo que sea que esté sintiendo esa persona, ¿verdad? Pero una cosa, cuando nosotros logramos empatizar, en general nos acerca a esa otra persona. Entonces nos hace sentir cercanía, nos hace sentir conexión, nos hace sentir aprecio por la otra persona, nos hace sentir que no estamos solos. Y eso es algo muy humano y bien importante, porque muchas veces nos puede pasar que nos sentimos muy solos, ¿no? Solos con lo que sentimos, solos con lo que pensamos, solos con nuestros problemas. Pero en el momento que podemos empatizar con alguien y darnos cuenta que esa persona se siente como nosotros, rápidamente somos similares, ¿no? Esa persona que a lo mejor era rara o distinta o te caía o que dice qué onda, ¿no? Con el momento que logramos empatizar nos damos cuenta que somos mucho más parecidos, aun con aquellos que nos parezcan más distantes a nosotros. Y eso te hace sentir que perteneces. Y ese sentido de pertenencia para nosotros es bien importante como seres humanos, ¿no? Y es algo que nos realmente, aunque ni lo pensemos, lo estamos buscando todo el tiempo. Y entonces poder tener ese sentido de pertenencia, de cercanía, de admiración, de respeto, de igualdad, son puras emociones muy constructivas para nuestras relaciones. ¿Y qué emociones negativas genera la falta de empatía? Una de las cosas que nos pasa cuando no empatizamos con otros es que es fácil despreciarlos, es fácil también sentir esa separación y caer muy rápidamente en un sentido de nosotros y los otros. Y esa decisión es bien peligrosa, porque cuando partimos y decimos los otros que son feos, esto, lo otro, no son como yo, ¿verdad? Y entonces lo que hacemos es como nuestro círculo de cuidado natural humano, pues lo limitamos. Y entonces puede darnos, cuando no empatizamos con alguien, nos puede caer en la discriminación, en la iniquidad, en la burla, en el desdén, inclusive en la crueldad. Y por eso también es este aspecto como de la empatía sentida. O sea, si yo entiendo lo que tú piensas solo cognitivamente, eso no es suficiente para acercarme a ti. De hecho, les voy a dar un pequeño dato. Por ejemplo, muchos de los psicópatas o criminales son buenísimos para entender cómo piensa el otro, pero no son capaces de sentir lo que el otro siente.
Por lo tanto, la empatía implica este sentir, resonar con el otro. Cuando yo no resueno con el otro, me es mucho más fácil decir, es peor que yo, no se merece respeto, no me importa lo que le pase. Y ahí es cuando caemos en desigualdad, maltrato, falta de respeto. Entonces, la verdad es que la empatía nos ayuda de mil maneras y una de esas es manteniendo esa humanidad tan importante y más ahora, ¿no? Porque podemos ser muy diferentes de muchas maneras y yo puedo tener el pelo de un color y puedo tener un gusto, puedo tener una inclinación y tú otra y podemos ser muy distintos, pero hay cosas en las que somos bien, bien iguales. Tú quieres estar bien, yo también quiero estar bien. A mí me gusta que me traten bien, a ti te gusta que te traten bien. Y te mereces que te traten bien, como yo me merezco que me traten bien. Y te mereces ser feliz, como yo me merezco ser feliz. Si podemos conectar desde esa base de cercanía, de lo que es más importante que nos asemeja, pues nos podemos generar un sentido de respeto muy básico. No porque alguien me dijo, oye, es bueno respetar a todos. Oye, sí, te lo pueden decir, pero tú lo vas a sentir porque te vas a ver como eres más parecido en las cosas fundamentales que diferente. Entonces, pues si a ti te gusta el rock y a ti te gusta la banda y a ti te gusta el rap y a mí me gusta el Instagram, pero yo lo odio, odio las redes sociales, son diferencias, ¿no? Que si las ves son superficiales, ¿no? A veces nos vamos mucho por esas diferencias y con esas diferencias te digo, ustedes los buenos, ustedes los malos, los que a mí me caen bien y partimos, pam, pam, pam. Y entonces sacamos a ciertas personas de nuestro cuidado. Y como les digo, el peligro de esto es la discriminación, el racismo, el abuso, las guerras. Mucho está formulado, ¿verdad? Estos problemas que tenemos con otros, entre países, por esa falta de darnos cuenta, sí somos diferentes. Si tú eres de una religión y yo soy de otra, y a ti te gusta el pop y a mí me gusta el hardcore, X, ¿no? Pero fundamentalmente somos seres humanos que queremos ser amados, queremos ser respetados, queremos pertenecer. Y cuando tocamos esos puntos, es bien bonito. Porque entonces, en vez de que llegues a un lugar y todos sean raros y extraños, todos pueden ser gente querible, cercana, ¿no? Todos son personas con quien puedes compartir, con quien tienes algo en común. Y eso, como te decía, nos protege mucho de estas sensaciones de mucha tristeza, de mucho aislamiento, de yo soy el único que pasa esto, yo soy el único que se siente así, ¿no? O sea, y llegas a un lugar nuevo y te sientes así de, ay, ¿quiénes son? Y qué horror, y qué incómodo, y qué pensarán, y, ¿no? En vez de pensar, estas personas como yo están igual de nerviosas que yo, estas personas como yo también se sienten raras del lugar nuevo, estas personas como yo también quieren buena onda, quieren cercanía, cuidado. Y eso de verdad cambia por completo, ¿no? No solo en tu cómo te vas a relacionar con el otro, sino cómo te sientes tú. Muchas gracias, Daniela. Vamos a seguir platicando con Daniela Labra sobre empatía. Pero antes, ¿qué opinan los jóvenes en TV? Vamos a verlo. La empatía la podemos utilizar en todas las situaciones, en cualquier ámbito de nuestra vida, porque nos relacionamos con personas y las personas, más que seres pensantes, somos seres sensibles y emocionales, y muchas de nuestras acciones y de nuestros pensamientos se rigen por emociones. Podemos irnos desde el caso más básico hasta el caso más extremo, ¿no? O sea, desde que un amigo necesite ser escuchado y poner de tu parte para entender su situación sin tanto juzgarlo, ¿no? Como realmente ponerte y decir, ok, pues esto está pasando, esto yo te aconsejo poniéndome desde tu lugar y sintiendo lo que tú estás sintiendo. O puede ser algo mucho mayor, como desde un punto como lo que está pasando de la pandemia, que es algo mundial, y entender, ok, yo no salgo, yo me cuido, yo trato de estar en casa lo más posible, porque obviamente pues uno tiene que trabajar, ¿no? Muchas cosas, uno tiene que salir, uno no puede estar completamente encerrado, pero soy empático en saber qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Bueno, la empatía lo usamos en todo momento, creo que es algo que está siempre en nuestra vida, tanto laboral como personal, en el momento que tengamos que realizar una decisión importante o simplemente algo tan pequeño como un detallito,
es saber cómo va a afectar al otro, cómo se va a sentir el otro. Chicos y chicas de Jóvenes en TV, muchas gracias por sus opiniones. Nos encanta verlos y escucharlos hablar sobre nuestros temas. Aquí seguimos con Daniela Labra para hablar de empatía, fundadora y directora de Atentamente. Ya estamos de regreso contigo, Daniela. Muchísimas gracias, Pau. Aquí encantada de estar con ustedes. Daniela, hemos visto que en momentos fuertes que hemos vivido como sismos, pandemia, es muy necesaria la empatía. ¿Por qué nos cuesta tanto como sociedad empatizar? ¿Qué nos bloquea a generar esta habilidad? Creo que diste unos ejemplos muy interesantes donde justamente se demuestra cómo no nos cuesta, ¿no? O sea, cómo es algo bien natural. Y entonces cuando hay un temblor, somos famosos, ¿no? Y los mexicanos, o sea, ni sabes quién eran ni cómo se llamaban y todos, ¡pum!, ¿no? O sea, allí. Entonces, no nos cuesta, eso es una cosa, es una evidencia de lo natural que es. Pero lo que pasa con la empatía es que con la socialización a veces sí nos vamos como generando estas categorías, ideas que nos empiezan a separar de otros, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos quedamos como solo en la superficie de las categorías y decimos, esta persona me cae bien porque le gusta lo mismo que a mí, esta persona me cae mal porque no le gusta lo mismo que a mí. Eso es una superficie. Y ahí cierro mi empatía, ¿no? O sea, ya no me voy a esforzar en pensar qué le interesa a esa persona, cómo se siente esa persona, que eso es lo que necesitamos para sentir empatía, ¿no? O sea, a veces la sentimos de manera muy natural, pero cuando la tenemos un poquito bloqueada, requiere, como es una habilidad, como bien decías, requiere ensayar la habilidad, ¿no? Entonces, esta persona no siento empatía natural, ¿qué tendría que hacer para sentir empatía? Parar y pensar, ¿qué sentirá esa persona desde su contexto, cómo lo vive? Cómo piensa, cómo interpreta, por qué desde su lado es como es, ¿no? Y desde ese lado, entonces, ejercito para poder empatizar. Entonces, yo creo que lo que más nos bloquea empatizar son nuestros prejuicios, nuestras ideas que no cuestionamos, porque es natural decir, este es más alto y este es más bajo y este es más verde y este es más azul. Somos buenos para categorizar. Lo que pasa es que no nos cuestionamos nuestras categorías, ¿no? Y las categorías, como decía, en general son muy superficiales. Entonces vale la pena decir, pues sí, yo veo esta diferencia, pero ¿qué veo de similar? Y ya que mencionaste la compasión, ¿cuál es la diferencia entre compasión y empatía? Pues es una muy buena pregunta que han investigado científicamente. Debo decirte que tanto la empatía y la compasión activan circuitos diferentes en el cerebro. Son distintas. La empatía, como te decías, veo al otro y sí hay un acercamiento, una apertura de qué piensa y qué siente, ¿sí? Y empatizar y resonar. La compasión está más enfocada a cuando veo a alguien sufrir, cuando hay dolor en alguien, o en algún animal, o en alguna situación. Genera esa empatía, resuenas con el dolor, pero la compasión es bien importante porque lo que te dice es cómo ayudo, ¿no? Y entonces te genera activación en la corteza motora, te genera ganas de hacer algo. Y eso es súper importante, fíjate, porque a veces cuando empatizamos con alguien que le duele algo, o sufre, o le está pasando mal, podemos nosotros empezar a sentirnos mal, ¿no? Entonces el otro siente mal, tú sientes mal, ¿no? Y eso puede llevarnos a no querer empatizar, ¿no? Porque dice, ay, no, porque me voy a sentir mal. Pero fíjate que la compasión protege de eso que puede llamarse un estrés, un desgaste empático. La compasión te protege, porque en vez de que te quedes hundido en el dolor, dices, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer por esa persona? Entonces te lleva a la acción. Y esa es la fuerza de la compasión. Entiendo tu dolor, estoy dispuesto a hacer algo. Daniela, ¿y tienes más de 20 años practicando técnicas de regulación emocional basadas en ciencias contemplativas? ¿Podrías decirnos qué son las ciencias contemplativas y cómo nos puede ayudar esto a la empatía? Mira, las ciencias contemplativas son todo el aspecto de herramientas que tienen que ver con un cultivo introspectivo. La ciencia que todos conocemos se basa mucho en observar en tercera persona, ¿verdad? O sea, yo te observo de fuera, veo qué pasa, tomo medidas. La ciencia contemplativa implica involucrar la primera persona, el sujeto. Yo poderme ver a mí mismo y que mi mente se vuelva un instrumento mejor para verse a sí misma. Entonces, la ciencia contemplativa implica un entrenamiento mental
que te permite ver tu mente, tus emociones de una manera más sostenida. Si yo quiero ver con un telescopio que estoy moviendo así, pues no voy a ver nunca bien las estrellas, ¿verdad? La ciencia contemplativa implica, por ejemplo, cultivar una mente atenta, cultivar la atención como habilidad, reforzar mi capacidad de atender. Entonces hago una mente que es como un buen telescopio claro, firme, y con ese buen telescopio miro cómo pienso, cómo siento, cómo interpreto al otro, qué está pasando. Entonces, la ciencia contemplativa es una estructuración de estas técnicas para que desde la primera persona yo pueda ser un mejor instrumento, ¿verdad? O sea, tener un buen telescopio de análisis para conocer mis propios procesos. Y en todo este tiempo que has estudiado esta ciencia, ¿qué ha sido lo más revelador que te ha pasado en cuanto a la compasión y a la empatía? Pues mira, creo que algo bien interesante cuando uno empieza a conocer su propia mente y sus propias emociones es, uno, lo poco que las conoces, ¿no? Y dos, que de repente te das cuenta de esto que te digo, que quizás yo pensaba, pero yo soy bien buena persona. No es que sea mala persona, sino que simplemente me doy cuenta, o sea, sí tengo muchos sesgos, ¿no? Me cuesta a veces empatizar con ciertas personas, me cuesta sentir compasión con ciertas personas. Y entonces algo que descubrí es que pues eso es normal, ¿no? O sea, que aunque es una tendencia bien natural, con cierta gente lo haces facilísimo, así ni te lo piensas. Con otras personas ya no tanto. Pero lo que he descubierto de la ciencia contemplativa es que eso se puede modificar. No te tienes que sentir aislado de todos los demás. Y no tienes que decir, híjole, pues no me caen bien, ya ni modo. Puedo transformar eso, ¿no? Puedo transformar mi capacidad de sentir y cómo manejo mis emociones. Y eso es bien bonito porque de alguna manera tenemos toda esta cultura de el que nace para maceta no pasa el corredor, así nací y así me moriré, ¿no? Y lo que es buenísimo y lo que yo he descubierto de mí misma y está muy respaldado por la ciencia es que puedes cambiar para ser más feliz, puedes cambiar para cultivar tendencias mentales, tendencias emocionales que son más constructivas y bajarle a las tendencias emocionales y mentales que no te sirven tanto. Entonces, por darte un ejemplo, todas las emociones son naturales, pero si yo estoy muy enojado y el enojo, puedo ser muy agresivo, puedo ser muy reactivo. Si yo, por ejemplo, empiezo a, en vez de dirigir mi enojo hacia alguien, empatizar, puedo bajar esa reacción de enojo y acercarme a la persona. Al principio no es fácil, porque pues lo que sientes es, ¡ay! ¿No? Pero con el cultivo de nuestras capacidades, habilidades internas como la empatía, pues me doy cuenta que cada vez es más fácil. Entonces ya como cuando aprendiste a andar en bici, los que andan en bici para patinar o yo qué sé, ¿no? O sea, no lo sabías y te costaba. Pero después ya te subes y lo haces. Y eso es bien bonito. Podemos cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir. No nacimos como macetas que no pasan del corredor. No eres depresivo porque sí. No vas a ser siempre el enojón, siempre el triste, siempre el frustrado, siempre el inseguro. Todas esas cosas las podemos transformar si hacemos el esfuerzo correcto, el tiempo correcto, en la dirección correcta. Daniela, pues te agradezco mucho esta entrevista. Pues yo a ti, Pau, muchas gracias por este espacio y espero que se animen a probar y pueden pensar cómo empatizo. Busca las similitudes que tienes con otros, ¿no? Busca en qué sí soy igual a esa persona. Igual que yo esta persona, ¿qué? Busca similitudes y trata de ponerte en los zapatos de los otros cuando estés hablando con ellos, cuando estés con ellos. ¿Cómo sería estar en sus zapatos? Haz eso y verás que se te va a hacer más fácil con el tiempo. Buenísimo, muchas gracias. Amigas, amigos, la empatía es una habilidad que se aprende y ahora ya sabemos cómo. Ya tenemos herramientas que nos compartió Daniela Labra. Los invito a que las usemos, a que cultivemos la empatía y a que nos pongamos en los zapatos de otros. Es probable que el día de mañana alguien más se tenga que poner también en nuestros zapatos. Fomentar la comprensión y el entendimiento entre seres humanos nos beneficiará y fortalecerá nuestro mundo interno para bien de una vida saludable. Yo me voy, pero quédense en Jóvenes en TV porque ya viene un nuevo segmento.